Hoy vengo a hablarles de un tema. Mi esposa me dijo, ¿por qué no buscas a alguien que predique, que es el día de tu cumpleaños? Y no, yo quiero predicar el día de mi cumpleaños. A mí me apasiona predicar. Yo puedo hablar del Señor todos los días de mi vida. ¿Y cómo no hacerlo el día de mi cumpleaños? Agradeciéndole a Él porque me ha dado vida. Hoy estoy cumpliendo 60 años y me ha dado mucha vida. Y sigo sumando. Pero me di cuenta a mi edad que la vejez está en la mente. Amén. Solo una persona. ¿Cómo se dice? Hay partes del cuerpo que empiezan a fallecer. Por ejemplo, yo jugaba soccer y ahora con la mente le voy a dar el balón y cuando pateo el balón pasó. Porque la mente no pierde la velocidad, pero el cuerpo sí se va deteriorando, el área física. Pero el espíritu da vida. Y a medida que pasan los años, el espíritu le da a uno algo que a joven uno no adquiere muy fácil, y es la sabiduría, la experiencia. Hay cosas que no se aprenden sino caminando por ellas a través de la vida. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué predico el día de mi cumpleaños? Y el título de hoy se llama Somos libres. Y yo le diría, a ese título le hubiera puesto Soy libre, porque voy a hablarles de mi vida, voy a hablarles de dónde el Señor me sacó, cómo el Señor me libertó, cómo el Señor me sanó. Porque algunos de ustedes no conocen la historia. Algunos me ven aquí predicar, me ven con mi esposa, me ven con mis hijos, con mis nietos. Nos ven dando conferencias de matrimonios, de familia, la de comunicación que vamos a tener. Y nada, y tan lindo el pastor y la vida que lleva. Y ay, es que Dios lo bendijo. Sí, Dios me bendijo, pero nunca, no siempre fui así como me ven de lindo. No siempre fui así de como me ven ahora. El que tienen enfrente de ustedes no es el mismo que un día Dios intervino en mi vida. Pero la semana pasada, para hacer un poquito de recuento y entrar en la historia, nosotros vimos cómo el poder de la crucifixión hace que perdone Él nuestros pecados del pasado, todos, como María Magdalena. Vimos la gracia del Señor, cómo perdona sus pecados, le libera a sus demonios y luego la usa como la primera gran evangelista, la primera mujer, el primer ser humano que vio a Jesús resucitado. Vimos a Pedro, cómo las fallas de Pedro, cómo la falla garrafal, terrible de Pedro de negar al Señor. Aún así, Cristo lo perdonó y lo puso en un lugar de preeminencia. El primer sermón de Pedro, lleno del Espíritu Santo, se convirtieron 3,000 personas. Y no había speakers, no había aire acondicionado, no había pantalla. O sea, Pedro, después de negar a su Señor, a su maestro, a su líder con el cual caminó por varios años, Jesús cuando resucita hace énfasis en díganle a Pedro. Y luego le dice, Petros, sobre esta Petra, roca, él, Jesús, edificaré mi iglesia. Y Pedro se convierte en el apóstol Pedro. Vimos las dudas, cómo Dios, el poder de la crucifixión, puede hacer que un hombre ateo, incrédulo, crea. Vimos el testimonio de Octavio y Octavio y Simón. Él declarándose ateo, más dudas que Tomás tenía Octavio, y Dios lo transformó, le llenó su corazón, y no solo eso, sino que hoy lo usa y él está sirviendo en el sonido, y su esposita Simone por ahí anda que no para también, parece una hormiguita, ayudando con todo lo que hay que hacer. Dice la Biblia en el libro de Colosenses 1, versos 13 al 14, porque Él, Jesús, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó del reino al reino de su Hijo amado, en quien tenemos rendición, el perdón de pecados. Eso es una verdad. El otro día estaba pensando en un familiar que es más terco que una mula chiquita. Ese man, cuando se hicieron los tercos, él iba de primero en la procesión y llevaba la T mayúscula, así yo creo. Él, todo, al igual que Octavio, lo va a la lógica. A la lógica. Y me acuerdo un día desayunando con él y con mi esposa, él dice no creer en Dios. Y es bien inteligente, súper inteligente. Yo creo que él tiene coeficiente intelectual de genio, ¿cierto? Y cuando yo le hago esta pregunta, le digo, ¿pero por qué no crees en Dios? Y su respuesta fue, no sé. Entonces yo me quedé pensando, ¿cómo una persona tan inteligente va a contestar a una convicción tan fuerte en su vida, que la razón que tiene para sostener esa convicción es, no sé? Pero dice aquí la Biblia que Él nos libró
del dominio de las tinieblas y nos trasladó a la luz, al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención de pecados. Se me olvidó hacerle esta pregunta. A mi próxima conversación con él, le voy a decir, se la voy a hacer. Le voy a decir, ok, ¿tú no crees en Dios? Me va a decir, sí, no creo. Le digo, ok, yo sí creo en Dios. Y tengo muchas razones para demostrarte que Dios es real y que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Listo? Le voy a decir, ahora, como tú no crees en Dios, dame tus razones para no creer en Dios. Si él tuviera alguna razón para ir en contra de la Biblia y lograra probarla, sería la primera persona en toda la historia de la humanidad en negar que la Biblia es verdad. Y eso es imposible porque nadie lo ha logrado ni lo va a lograr. Pero estas verdades de la palabra de Dios nos garantizan que nosotros hemos sido sacados de un reino de oscuridad, de tinieblas, y nos trajo al reino de su Hijo amado. Ahora somos hijos de Dios, en Él tenemos salvación. Ahora, cada persona que está escuchando mi voz, que entiende, que oye que Jesús es el Hijo de Dios, tiene una responsabilidad, tienes que hacer una decisión con eso. Esa decisión es única, individual. Dios no te obliga a nada a creer en Él, Dios no obliga a nadie, pero es tu decisión. ¿Qué haces con lo que la Biblia dice? Porque la Biblia, hermanos, por todo lo que quiera, por donde quiera verla, es el libro más vendido, más leído, más estudiado, más traducido de toda la historia de la humanidad. Algo especial tiene que tener. ¿Están conmigo? Entonces, pero cada uno es responsable por qué haces con lo que Dios dice. Y segundo, es verdad que el poder de la cruz redime, libera y nos da una nueva vida. Nosotros hoy, cuando hicimos los bautismos, sabe que el hecho de sumergir a alguien en el agua y sacarlo simbólicamente representa que muere a su viejo hombre, a su vieja naturaleza, y nace a un reino nuevo, a una nueva identidad. Somos hechos nuevas criaturas. Eso dice la Biblia. Dice así la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, una vez que tú crees en tu mente, en tu corazón y confiesas con tu boca, eres hecho nueva criatura. El Espíritu Santo te sella y ahora tienes una oportunidad de vivir una vida diferente. La pregunta es, ¿por qué todos los que hacen esa decisión, no todos cambian? ¿Por qué algunos sí cambian y son transformados y otros no? ¿Cuál es la diferencia? Creo con mi mente, con mi corazón, confieso con mi boca, el Espíritu Santo me sella, soy hecho hijo de Dios, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Eso significa un cambio, una transformación. Yo creo, en mis tantos años que llevo de pastor y de cristiano, que hay gente que no quiere obedecer a Dios. Quiere la salvación, pero no quiere pagar el precio de la madurez, del crecimiento, de la transformación. O sea, qué rico saber que no tenemos que ir a la cruz y que Jesús pagó y me salvó. Eso está chévere. En el momento que usted confiesa a Jesús como Señor, usted es hecho salvo. Chévere. Pero de ahí en adelante viene un proceso, una vida en la tierra hasta el día que te mueres. Y el día que te mueres te vas a ver cara a cara con el Señor. Pero este proceso, esta vida en la tierra es donde debe manifestarse la nueva criatura, las cosas nuevas. La pregunta es por qué algunos sí se manifiesta y en otros no. Yo creo que hay varias razones. La primera, gente que no quiere cambiar. Quiere vivir como les da la gana. Creen que se van a brincar las consecuencias de la desobediencia. Las consecuencias de la desobediencia son reales. Y ok, no se me distraigan. Ahora, el ministerio de Jesús se caracterizó por traer libertad, porque una de las razones que mucha gente no cambia es porque no son libres. Dice la Biblia que para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Entonces las personas no saben buscar su libertad, no saben pelear por su libertad, no entienden cómo ser libres de ataduras, de pecados, de malas decisiones, de desobediencia, de maldiciones generacionales, de cadenas de opresión. No saben. Entonces tengo a Cristo, voy a la vida eterna, pero ando encadenado, ando esclavizado, ando peleando toda la vida con la gente, con el mundo, con mi carne, con mis adicciones, con el pecado, con la mentira.
Y veo gente así. Y digo, Señor, ¿pero por qué? Si el poder tuyo es capaz de cualquier cosa. Cualquier persona puede ser transformada solo si quiere. Porque el poder está disponible. Pero algunos no lo dejan operar. Opera más la carne que el Espíritu Santo. Y entonces me acordé de mi historia. Aquí viene mi historia para que sepan de dónde yo salí. Yo vengo de un hogar muy disfuncional. Un papá alcohólico, mujeriego, borrachín, ausente por mucho tiempo en mi vida. Después de adulto yo me di cuenta que las ausencias de mi papá, que mi mamá decía que estaba trabajando de viaje, era que ella lo había echado de la casa. Porque el man era bien inquieto, tenía como 2 casas más. O sea, era bien. No fue un buen modelo de padre, pero fue el papá que Dios escogió para mí. Yo lo amé. Causó en mí muchos traumas, no solo de cosas que hizo indebidas, sino cosas que dejó de hacer, porque cuando tú no le suples a un hijo lo que necesita, genera un trauma. Entonces, pero yo lo perdoné, ya eso con él no hay problema, yo lo perdoné. Mi papá murió hace muchos años, lo perdoné después de muerto, porque cuando él muere yo no era cristiano. De hecho, cuando él muere, hago una de las cosas más terribles que yo pude hacer en mi vida, y es que como yo crecí de niño solo, yo me aprendí a defender en la calle. Yo jugaba fútbol, yo montaba bicicleta, yo era el hazmerreír de la gallada. Entonces yo era bien hábil en el mundo, yo me las sabía todas, yo me defendía. Pero cuando mi papá se muere, yo tengo 14 años y yo estoy entrando en esa etapa de amistad, de hombre a hombre. No de papá a hijo. Ahora él aparece, de repente como que parece que se reformó, parece que algo sucedió en su vida, que él como que aplacó su estilo de vida disfuncional. Y entonces él empezó como a interesarse en mis cosas. Por unos días, unos mesecitos, yo calculo. Y de repente el man se muere, le da por morirse. Un pelado de 14 años, falta de paternidad. Y cuando él empieza como que a aparecer en el mapa, en el radar, se muere. Entonces yo me acuerdo, cuando él se murió, yo me acuerdo el día de su entierro, tener este pensamiento. Yo dije, ahora yo me voy a defender solo. Y eso se llama un voto interno. Eso es un inner vow, un voto interno. Y eso es una promesa que tiene validez en el mundo espiritual. Y es una promesa que yo me hice a mí mismo. Me voy a defender solo. Ya no tengo papá, nunca estuve. Y cuando apareció le dio por irse. Bueno, se murió. Pues ahora yo me defiendo solo. Entonces, ese voto interno que toma poder en mi vida y en la vida de cualquiera que hace votos internos, me lleva a tener un estilo de vida súper independiente, súper autosuficiente. Y esa falta de amor paternal, esa falta de paternidad, también generó algo en mí que lo genera en cualquier persona que el papá no está presente activamente y de una manera regular. Y es el vacío emocional de si soy amado, si soy importante. Porque el niño, cuando papá se va de la casa, el niño no entiende razones. El niño solo piensa, si yo fuera amado, si yo fuera importante, papá no se iría. Por eso el poder tan nocivo del divorcio. Entonces yo como niño, pero yo no sabía eso de niño, eso lo sé ahora como consejero después de muchos años. Pero entonces genera un vacío emocional y entonces usted y yo nacimos para ser amados. Usted y yo necesitamos ser amados. Por eso el amor de Dios todo lo cubre. El amor de Dios, el verdadero amor, echa fuera el temor. Pero cuando uno no sabe eso, cuando uno no entiende el amor de Dios y Jesús no está en su vida, uno se la pasa por la vida mendigando amor. Y entonces me volví tan autosuficiente, tan independiente y me di a la tarea de ser el mejor en todo lo que hacía. Para que la gente me aceptara, para que la gente me amara, para que la gente dijera, wow, este Francisco es un tenaz. Y eso me llenaba a mí. Y aprendí unas malas mañas de mi papá, también que heredé por causa del juicio. La Biblia dice que como uno juzgue, será juzgado. Como mi papá fue un borrachín, mujeriego, alcohólico, abandónico, abusador, porque yo vi a mi papá abusar a mi mamá, todo eso, yo lo juzgué. Y uno no está en el puesto de juez, yo no soy juez. Y se habla que como uno juzgue, será juzgado. Pues unos años después, cuando me caso con la señora, hace 39 años, ese juicio vino en contra de mi vida. Y me convertí en un alcohólico, en un mujeriego, en un abusador, en un peor que mi papá.
Yo dije la semana pasada cuando estaba hablando que casi la mato a ella, y eso es verdad. Yo tuve planes y armas para matarla. Tenía razones en ese entonces sin el Señor. Me dedicaba, ella me veía a mí hasta el miércoles. Jueves, viernes a domingo, yo no aparecía por el mapa. Yo era tan malo que yo me hacía coger, iba a 2 policías y le daba 500,000 pesos colombianos y decía, lléveme a la casa arrestado. Y los policías me llevaban a la casa y como que me habían salvado la borrachera. Y era para que ella no me fuera a armar un escándalo. Llegué a abusarla, a atropellarla, verbal, físicamente. Me volví un degenerado. Esa era mi naturaleza. Entonces ella se hace hija de Dios y ahora me viene con aleluya. Entonces yo todo entonado. Pero mis borracheras no eran de 1 hora, eran 3 o 4 días seguidos. Y a eso le mezclaba por ahí para adelante todo lo que se pudiera uno meter por delante. Era terrible, era terrible. Y yo pensaba que esa era la vida. Tenía dinero, era inteligente, tenía pinta. O sea, tenía todo lo que un hombre en el mundo sin el Señor creía que era la vida. Dinero, mujeres, rumba. Tenía un buen trabajo, soy ingeniero industrial de profesión, tenía un buen trabajo, una buena casa, una buena esposa, una buena hija, pero era un pervertido, era un degenerado. Estaba en el mundo de la oscuridad, como describe este versículo. Y ella se hace cristiana y me empieza a invitar a la iglesia. Estás enloquecido y ahora me quiere llevar a mí para eso. Y yo me le burlaba, yo era terrible. Ella llegaba todos los días de su grupo de oración llorando. Pobrecita, amor, perdón. Llegaba llorando y yo, ya llegó el grupo de darse golpes de pecho y el lloriqueo. Lloraron mucho hoy. ¿Cuántos baldes de lágrimas llenaron? Y me le burlaba, yo era terrible. Entonces, un día, claro, yo crecí en un colegio de curas católicos. Yo sabía de la cruz y sabía de Jesús. Yo fui monaguillo. Pero yo no creía en Dios porque los curas me dieron un mal ejemplo. Yo me emborrachaba con ellos y me les robaba la limona, el balde de la limona, yo me lo encaletaba. Y el cura sacaba trago y nos emborrachábamos. Íbamos con viejas a la finca de los curas. O sea, era terrible. Entonces para mí Dios, como que los curas es un trabajo de esta manera. Aquí no hay ninguna conexión. Ese es cuento de otro día. Pero bueno, yo sabía que Jesús había muerto en la cruz, que en Semana Santa la gente lo celebraba y que Jesús había resucitado, y el que creyera en eso pues tenía vida eterna. Y cuando ella empezó con el rollo ese de la iglesia y el perdón de pecados y la salvación, está loca, eso no es para mí, sigue con tu iglesia, sigue con tu rollo. Y bueno, para cortar la historia ahí, un día, unos meses después, un 8 de diciembre de 1992, yo me pegué una borrachera, pero de esas. Mi último recuerdo, yo estaba en la casa de un amigo, dejándolo a él, yo manejaba, así de borracho, irresponsabilidad, ¿no? Yo lo dejé en su casa y de ahí a mi apartamento manejé 15 minutos. Bajé el carro al sótano porque era sótano y yo tenía que abrir la reja. O sea, yo parqué el carro, bajé caminando, abrí la reja, subí, bajé el carro, lo parqué, cerré la reja, subí a la recepción, subí 4 pisos a mi apartamento que era el penthouse, subí al cuarto del penthouse que era mi cuarto. O sea, 6 pisos yo subí caminando. Me acosté, me empillamé y cuando abro los ojos es la 1 de la tarde del sábado, el día siguiente. Entre eso que les describí de mi amigo y la 1 de la tarde, yo no me acuerdo de todo eso. No sé cómo llegué, cómo manejé, cómo abrí la puerta, yo no me acuerdo de todo eso. Y yo me siento ahí en mi cama, solito, y miro al techo y hago esta declaración y digo, Jesús, Señor Dios, estoy mamado de vivir así. No quiero vivir más así. Si tú eres real, si es verdad que existes, cámbiame. Lo reté. Último día, nunca más, testigo es ella, jamás yo me volví a emborrachar, jamás volví a coger un cigarrillo de ningún tipo, jamás volví a estar con otra mujer diferente a ella. Ese día el Señor me liberó. Ese día el Señor me hizo libre de esos 3, de la inmoralidad, del pecado de sexualidad, de la droga y del alcohol. Ese día yo nunca más volví a coger un cigarrillo, una botella de licor o acostarme con otra mujer que no sea ella. Entonces cuando la semana pasada yo dije aquí
y me exalté. Yo dije, yo sé de dónde el Señor me sacó. Yo sé cuando la palabra de Dios dice que no nos olvidemos de ninguno de sus beneficios, porque mi vida estaba marcada a un destino terrible. Pero bendito Dios que me dio la oportunidad y que yo respondí a esa inquietud, a ese llamado. Y yo dije, sí, Señor, si eres verdad, cámbiame. Y el man me cambió. Entonces ahí empezó a cambiar muchas cosas en mi vida, pero esa fue instantánea: el licor, los cigarrillos y las mujeres. Pero hubo otras que se quedaron en este pechito, en este pellejo. Y es la carne, la vieja naturaleza. La ira, los malos pensamientos, el chisme, la falta de perdón, la inmoralidad. Cosas que se quedan arraigadas a la carne. Y ahí es que yo les vengo a hablar que el Señor por años me ha liberado de muchas cosas. Para que yo esté parado hoy aquí contándoles mi vida y mostrándoles de dónde el Señor me sacó y dónde yo estoy, tengo que darle la gloria y la honra a mi Señor. El pasaje que más me impacta a mí, o me impacta mucho, es cuando Jesús llega al templo y abre el rollo del profeta Isaías y lo empieza a leer, y dice en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 16: llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Y aquí hace referencia a Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. O sea que el Señor, aparte de morir en la cruz, vino a traer libertad, vino a traer sanidad, vino a traernos, a abrirnos los ojos. Y solo en Él hay redención, solo en Él hay salvación, solo en Él hay libertad, solo en Él hay sanidad. Entonces a mí no me vengan con cuentos de que no, el psicólogo y el terapista me transformó. No, solo Cristo cambia. Solo el Señor puede cambiar el corazón corrupto, podrido de un hombre que estaba muerto en delitos y pecados, y traerlo a ser un siervo de Dios, un predicador de la palabra. Yo no escogí ser predicador. Yo no le dije, Señor, yo quiero predicar tu palabra. Él me escogió. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que lo vil y menospreciado, el borracho degenerado, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Escogió a los débiles para avergonzar a los fuertes. De tal forma que si hoy en tu vida hay un área que te sientes cucaracha panadería, que te sientes lo más vil del mundo, lo menos digno de ser usado por Dios, te tengo una noticia: aplica, porque estás listo para calificar. Estás listo para que Dios haga un milagro de sanidad, de libertad en tu vida. Y aunque parezca que no vales nada, Él te va a poner en un lugar de preeminencia, te va a poner en un lugar de servicio en su reino, porque ese es el plan de Dios para aquel que quiere creer. It's up to you guys. Depende de ustedes. Ya hasta inglés hablo, ¿viste? Se me sale. Entonces mi primer punto hoy es: solo Cristo trae libertad. ¿Tienes un problema? ¿Tienes una adicción? ¿Tienes una esclavitud en un área de pecado? ¿Tienes un área de esas que vuelves y caes en el mismo hábito nocivo, maligno, disfuncional, y no sabes cómo salir de ahí? Te tengo la medicina, Cristo. Pastillitas de cristomicina. Juan 8:36. Así que, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Yo, ¿por qué no veo los versículos allá atrás? Cuando los proyectan no los veo. ¿No está ese? Juan 8:36. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Yo me acuerdo que un día, en esa época, yo me puse a pensar tantas barbaridades que había hecho. O sea, si yo les cuento aquí 2 o 3 barbaridades, ustedes salen corriendo. No les estoy contando nada. Pero si yo les cuento las cosas que yo llegué a hacer en aquella época, hermanos. Sigo. Pero me acuerdo que un día yo estaba pensando: uy, Señor, esto que yo hice, ¿será que tú eres capaz de perdonarme eso? Esta barbaridad que yo hice, esta grosería, esta asquerosidad.
esta vaina pecaminosa, ¿será que tú puedes perdonarme eso? Y Dios, mira, todos tus pecados te son perdonados. Me acuerdo Dani, un amigo en Miami, él fue gatillero, fue sicario del cartel de Medellín. Y él se convirtió y servía con nosotros en el ministerio de amar y cuidar. Imagina, el de la bienvenida era gatillero. Porque Dios escoge lo vil y menospreciado. Y hermano, Dios lo restauró, recibió salvación. Y me acuerdo una vez que ese man lloraba y lloraba y lloraba. Y nosotros le impartíamos el perdón de Dios. Porque el man era gatillero, sicario, ¿saben lo que eso es, no? Entonces él pensaba que a todos los que él se había llevado por delante, Dios no lo iba a perdonar por eso. Pero aquí dice que para libertad fue que Él nos hizo libres, que Él perdonó nuestros pecados. Romanos 8. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que si estás en condenación hoy, si crees que hay algo que has hecho, que Dios te va a dejar de amar, que Dios te va a castigar, que Dios no te va a bendecir, te tengo una noticia. Dios nunca deja de amar. Dios no es un Dios castigador, pero sí es un Dios justo. Y la desobediencia y el pecado tienen consecuencias. A no ser que en su extra gracia y misericordia Dios te libre de las consecuencias de tu desobediencia. Pero el amor incondicional de Dios, su gracia es más que suficiente. Y no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Ese pecado, esa falta, que por la noche te acuestas y dices, ay Señor, qué desgraciado soy, ¿será que me vas a perdonar? Sí, ya te perdonó. Lo que Él quiere es que cambies. Deja de pecar, arrepiéntete y cambia. Dios nos ama como somos, como nos conoce, pero nos quiere dejar así. Él quiere transformarnos. Él quiere llevarnos de gloria en gloria. Él quiere que nosotros vamos creciendo conforme a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Él no quiere dejarte así como estás. Pero la gracia de Dios es más que suficiente para que entiendas que tu pecado lo llevó a Él a la cruz y ya pagó por ese pecado. Ya no hay nada que puedas hacer más que extender los brazos y recibir su gracia y su perdón. No hay culpabilidad para los que estamos en Cristo Jesús. Eso sí, deja de pecar porque las consecuencias te van a alcanzar. Entonces, primero, solo Cristo hace libre, pero nos hace libre cuando nos rendimos a Él. Porque hay gente que le dice, Señor, hazme libre. Y se van en el carro para el trabajo. Señor, hazme libre. Y llegan al trabajo y empiezan a pecar. Así no funciona. Ríndete a Él, ríndete a Él. El Señor me libertó del engaño en la mente. Para mí, un hombre, el más hombre, era el que más mujeres tuviera. Y eso es mentira. Eso no enseña la Biblia. Entonces me liberó del engaño que había en mi mente. Me liberó del engaño de creer que la borrachera era símbolo de machismo. Me liberó de la mentalidad machista. Aunque todavía por ahí a veces me pelo. Este pellejo es duro. Pellejo hipopótamo, ¿sí o no? Ese grueso así. Otra cosa que me liberó el Señor, yo no cargué con los pecados de mi papá. Hay gente que cree que carga con los pecados del papá. No, de pronto las consecuencias del pecado me alcanzaron. Pero el pecado de él es problema de él, esa es su cuenta. Yo tengo la mía. ¿Ustedes creen que el pecado de los demás son responsabilidad de nosotros? No. Cada uno es responsable de sus pecados. Ahora, punto 2, es ese precisamente, cada uno es responsable de sus pecados. Y hay una diferencia entre iniquidad y pecado. Porque la gente piensa que iniquidad y pecado como que no lo saben diferenciar. Ok, la iniquidad es la tendencia, la naturaleza esa que tenemos de hacer lo malo. El pecado es el acto mismo. Ok, por ejemplo, te quieres robar unos lápices y unas hojas de papel de la oficina. Esa tendencia a robar, eso es iniquidad. Y cuando te lo robas, pecaste. La iniquidad es algo más profundo. De hecho, el rey David la diferencia muy claro en el Salmo 51 después de su pecado con Betsabé. Dice así:
lávame por completo de mi maldad, de mi iniquidad, y límpiame de mi pecado. Hace una diferencia entre los dos. Mire, la iniquidad es como, gráficamente, sabe que en la Florida cuando hay huracanes, un viento muy continuo tuerce las palmas. Ese es el concepto de iniquidad. Cuando hay un viento fuerte, que sopla tanto que tuerce un árbol. Eso es, lo torció el corazón de nosotros. Y el viento son esos actos malignos que hacemos para permanecer haciendo eso. Y nos torcemos tanto que un día pensamos que es normal. Por ejemplo, chismear. Uy, yo le tengo una cual chisme, pero brava. ¿Viste Julanita lo que dijo? Y la ropa que tenía. ¿Y crees que no es pecado? Esa tendencia, ese deseo de hablar y criticar y señalar y saber. Porque el que mucho quiere saber, mucho quiere contar. Lo llena el tanque para luego ir a escupir. No, creen que uno es bobito, que uno nació ayer. Dice la Biblia que cuando tú le dices a tu hermano fatuo, o sea, pendejo, estúpido, bruto, eres digno de juicio, de homicidio. Cállate la lengua cuando tengas ganas de hablar de alguien, sea verdad o sea mentira. No tienes derecho a difamar a nadie, porque lo estás asesinando. Estás dañando su nombre, su honra, su reputación, y es comparable con el delito de homicidio. Entonces la iniquidad es la tendencia a hacer lo malo y el pecado es el hecho mismo. ¿Vieron la diferencia? Entonces, si eso es verdad, a la luz de la Biblia, el libro de Ezequiel nos deja ver lo que pasa con las iniquidades. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 18. Mas he aquí, si hablándole al pueblo de Israel, a los hombres, si engendra un hijo que observa todos los pecados que su padre ha cometido, y viéndolo como yo vi a mi papá todos los pecados, no hace lo mismo, no come en los santuarios de los montes, ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni amancilla a la mujer de su prójimo, que no oprime a nadie, ni retiene la prenda, ni comete robo. O sea, si no hace todo lo malo, aún viendo a su papá, sino que da su pan al hambriento y cubre al desnudo con ropa, que retrae su mano del pobre, no cobra intereses ni usura, cumple mis ordenanzas y anda en mis estatutos, ese no morirá por la iniquidad de su padre, ciertamente vivirá. O sea que la iniquidad y el pecado de tu padre, él paga su precio, pero la iniquidad de tu padre, que sí te pudo afectar, no tiene validez si tú decides hacer lo contrario, si tú decides hacer lo contrario a lo que viste hacer a tu papá. Entonces no me vengas con el cuento, ay, que yo soy así porque mi papá era así. Mentiroso. No hay excusa para ninguno. Y hermanos, seamos honestos, los papás a todos nos fregaron en algo. Si usted es ser humano y nació en una casa con papá y mamá, en algo le fallaron. Y eso hoy se conoce como trauma. Que no te dieran 3 platos de comida al día, eso es trauma. Que te dieron un pescozón y te gritaron animal del monte y ¡ping! Y te dieron un pescozón, eso es trauma. O sea, alce la mano aquí algún no traumado para sacarle el espíritu de mentira de una vez. Entonces no, los pecados de mi papá son los de él, los míos son los míos, pero sus iniquidades pudieron afectarme. El libro de Éxodo, para que vea lo que pasa con las iniquidades y con las maldiciones. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. O sea, sí hay consecuencia generacional por la iniquidad, pero de los que le aborrecen. Entonces la consecuencia de la iniquidad de mi papá en mi familia y en la de los papás de ella en su familia se cortó en nuestra generación, pero porque ella y yo tomamos una decisión de que Cristo nos hizo libres, hermanos. Yo no tengo que ajustarme a vivir como era mi papá y mi mamá, no tengo que ajustarme a eso. Yo tomé una decisión por Cristo, le abrí mi corazón y le dije cámbiame, y el man me cambió.
Y hoy en día yo entiendo eso. Y entonces si ustedes ven mi familia cuando ven la foto, ay, pastor, tan linda su familia. Pero vea lo que éramos ella y yo, un desastre. ¿Qué hicimos? Rompimos la maldición generacional de tercera y cuarta generación en nuestra familia porque tomamos una decisión, porque no somos de los que aborrecen a Dios, somos de los que aman a Dios, de los que le queremos honrar. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tenga para que se entretenga. Entonces no hay justificación para decir que tu vida es un desastre porque tu papá y tu mamá. Mentira el diablo. Hay poder en Cristo, hay poder en su resurrección, de sanidad, de libertad, de transformación. Hay poder para cualquiera que ama a Dios y obedece sus mandamientos. ¿Ven la diferencia entre los que viven como le da la gana y los que obedecen sus mandamientos? Y cuando digo obedecen sus mandamientos, no es que seamos perfectos. Yo me equivoco, pregúntele a la señora que lleva unos años viviendo conmigo. Y tercer y último punto. Hay bendición en la obediencia. Hay bendición en la obediencia. El libro de Deuteronomio, el capítulo 28, le recomiendo que se lo lea. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? Espero que todos alcen la mano y no le dan su codazo. Te tengo una clave para que Dios te bendiga. ¿Están listos? Son 4 letras bien fáciles. Si quiere escríbalas por si sufre la memoria para que no se le olviden. 4 letras. ¿Están listos? O, B, D, C. Obedece. ¿Cómo quieres bendición si eres desobediente? Hey, ¿hay algunos de ustedes que creen que Dios no los bendice porque se portan mal? No, Dios no castiga. Dios es justo y no va a pasar por inocente al culpable. Tú pagas las consecuencias de tus decisiones. Pero en la obediencia hay una bendición especial para los que son obedientes. Dios ya nos bendijo con toda bendición celestial, eso dice la Biblia. No nos bendijo pues con la vida de Jesús, su Hijo en la cruz. ¿Qué más bendición quiere que esa? Tenemos vida eterna, tenemos una vida de libertad, hay poder de resurrección. Y sucederá, verso 1, capítulo 28 de Deuteronomio, que si obedeces, que si qué, diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Y siga leyendo por ahí adelante. Deuteronomio 7. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Él es Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. O sea, iniquidades hasta tercera y cuarta generación, pero bendiciones para aquellos que guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¡Ah! El diablo se quedó, vea, mamando, se quedó con mi familia. Porque cuando nos quería destruir, cuando nos quería separar, cuando nos quería matar, porque yo iba camino a la muerte, 3 veces me intentaron matar. Porque andaba envuelto en negocios turbios. Lea la historia de Colombia, año 1990, para que vea lo que pasaba en Colombia y con quién yo andaba. Y cuando yo estaba haciendo consecuencia de las iniquidades de mi papá, como digo yo, alma bendita, que en paz descanse, tomé una decisión. Jesús, cámbiame. Hey, la palabra mamado es castiza en español. En Colombia significa cansado. Para que alguien no se ofenda, porque hubo como 3 que, pastor. Como cuando usted le da teta al niño, está mamando. Esa es otra connotación de la palabra. Y teta también es castizo. Entonces, ahora cuando el diablo quiere entrar a mi casa, digo, desgraciado, aquí no hay lugar. Aquí vive y reina el Espíritu de Dios.
esta mujer y yo cortamos la maldición generacional que traíamos. Y ahí dice que si te amamos y somos obedientes, va a haber bendición hasta 1000 generaciones. Ah, el diablo quedó. Sí, porque el desgraciado te la pinta fácil, pero cuando él sabe, desgraciado. Termino con esto. Tienes que arrepentirte verdaderamente. Tienes que reconocer que tu estilo de vida hoy no es el que más deseas, ni donde quieres estar, ni el que más agrada a Dios. Y es sencillo decirle: Señor, cámbiame. Señor, estoy cansado de no poder perdonar, estoy cansado de chismear, estoy cansado de robar, estoy cansado de mentir, estoy cansado de ser incumplido, estoy cansado de ser desordenado, estoy cansado de tomar licor, estoy cansado de fumar, estoy cansado de la pornografía, he tratado por todos lados de salir de esto y no he podido. Señor, estoy cansado, ayúdame. Y ese arrepentimiento genuino Dios lo honra. Dios está buscando un corazón contrito y humillado, un corazón que se rinda a él y diga: Señor, cámbiame, no quiero ser más así, no quiero ser más así. La mafia mató a uno de mis hermanos, al hermano menor, en aquella época. Y todos los amigos de mi hermano de esa época están muertos o presos. Y él tuvo la misma oportunidad que yo tuve. 3 o 4 veces yo le hablé del Señor y no quiso. No sé si está en la presencia del Señor, no lo sé. Pero que oyó y no quiso tomar la decisión. Por eso cuando yo me paro aquí digo: alguien quiere recibir a Cristo en su corazón. Desde lo más profundo de mi ser te estoy diciendo: hey, aquel que me cambió a mí, aquel que me transformó, te quiere transformar a ti también. Quiere rendirle tu vida a Cristo. Es de eso que se trata el llamado al altar. No es para mí, es para ti. Dios te quiere transformar, Dios te quiere sanar, Dios quiere que seas libre de lo que sea. Pero tienes que arrepentirte y decir: Señor, ayúdame. Señor, en esta área yo necesito una intervención tuya, una intervención sobrenatural, una intervención poderosa. Renovar la mente, como dice el apóstol Pablo. Una vez que entregues tu vida a Cristo, deja de ver porquerías. Ya no sigas viendo TikTok y todos los memes esos que te la pasas viendo. Sí, porque hay gente que habla más de los memes que el apóstol Pablo. Sabe más de Chespirito y Tres Patines que el apóstol Pablo. Hello. ¿Qué cosas publicas en tus redes? ¿Qué cosas lees? ¿Con quién te juntas? ¿Con los mismos borrachos de siempre en el trabajo el viernes a chupar cerveza? ¿Qué esperas salir de ahí edificado? Fortalecido para llegar a tu casa. ¿A qué? Arrepentimiento, renovar la mente, obedecer. La obediencia cuesta, hermanos. Oh, cada vez que yo desobedezco al Señor: Señor, perdóname por haber sido desobediente. ¿Cuántas veces a través de esta mujer Dios me habla, y yo me hago el cabezón? Perdóname, Señor, por no obedecer tu palabra. Resistir al diablo. La Biblia dice: resistan al diablo y huirá de vosotros. Pero hay gente que juega con candela. No, esto no me va a pasar a mí. Empiezan a hablar con la persona inadecuada. Esto no me va a pasar a mí, yo soy un hombre muy espiritual. Espiritual, papá. Empiezan a jugar en las redes, a testear con quien no deben. Empiezan a tomarse un palito los viernes y otro el sábado. Entonces después los jueves. Un día un hombre me dice: no, pastor, pues que yo solo me tomo 6 cervezas diarias. Yo no me emborracho, con 6 quedo relajado y me duermo. Eso no es pecado. Bueno, la Biblia no dice que tomar cerveza es pecado, pero sí dice que no nos embriaguemos porque en ello hay disolución. O sea que tú con 6 cervezas empiezas a ver como más chévere. Sí, hay disolución. Estás desobedeciendo a Dios. ¿Y cuánto vale un six-pack? ¿Quién toma cerveza? Dígame cuánto vale un six-pack. Ah, ninguno, ¿sí ven? $15, yo no sé porque no compro cerveza.
compré una en diciembre para adobar un pernil. Me costó $2.49 una lata. 6 deben valer 10, $12. A mí me gusta la matemática. 12 y toma todos los días. Pero no se emborracha. Entonces 12, ¿a cómo? Digámosle $12 por 365. No se gaste sino $4.830 en cerveza, pero eso no es nada. Y la mujer pidiéndote para las uñas y para teñirse el pelo y no le das. Ay no, pastor, usted es muy exagerado. Bueno, digamos que 12 nomás por 2 días a la semana, por 52 es por 104. $1.348 y solo tomas cerveza 2 días. Y eso es lo que le está enseñando a tus hijos, a chupar. Perdón, yo no iba a hablar de eso, termino. Arrepentimiento, cambio de mente, obedecer su palabra, resistir al diablo y rendirte al Espíritu Santo. Póngase de pie, yo quiero orar. Pero no voy a orar mi pensamiento, voy a orar lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Y dice la palabra de Dios que hay poder en la palabra. Entonces, cuando yo la lea, te voy a pedir que en fe la repitas. ¿Está bien? Ay, que somos guacamayas. No, usted no tiene cara de guacamaya ni es una guacamaya. Es simplemente para que juntos declaremos una verdad de la palabra de Dios y empiece poder espiritual y afecte tu vida en un área de sanidad, en un área de libertad, en un área de esclavitud, en una maldición generacional de iniquidades, en una cadena de opresión. Yo no sé qué hay en tu vida, pero somos libres en el nombre de Jesús. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Ya está bueno de vivir como esclavos. Dice la palabra de Dios. Primera de Juan 3:8. Repita conmigo. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. En el nombre de Jesús, Señor, fuera de la vida de mis hermanos, de cualquier obra del diablo que esté operando en su vida, en su esposo, en su esposa, en sus hijos, en su familia, sean libres en el nombre de Jesús, porque su palabra dice que para esto vino el Hijo de Dios, para desatar las obras del diablo. Amén. Repita conmigo, porque el Señor es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Diga conmigo, soy libre. Soy libre. Soy libre. Soy libre. El Espíritu de Dios está en mí. El Espíritu de Dios está en mí. Y donde está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu hay de libertad. Dios, Hay libertad. Hay libertad. Estad pues firmes. Repita conmigo, estad pues firmes. Estad pues firmes. En la libertad con la que Cristo nos hizo libres. En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavidad. Y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Padre, te damos gracias. Gracias por tu libertad. Gracias por la libertad que están experimentando mis hermanos aquí a partir de hoy. Hasta hoy fue bueno, Satanás. No hay poder en ti, el poder está en Cristo, en su resurrección. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos ha hecho libres, libres de las iniquidades, libres del pecado, libres, somos libres. El verdadero amor que eres tú en nosotros echa fuera el temor. Si hay alguien aquí esclavo del temor, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo está en ti y te hace libre. No hay temor para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si sientes vergüenza, culpabilidad, te tengo una noticia: ese pensamiento no es de Dios. En el nombre de Jesús, sé libre de la culpa, sé libre de la vergüenza. Y Padre, te damos gracias. Gracias por sacarme de la oscuridad, de las tinieblas, de la basura en que andaba, y traerme a tu luz admirable, traerme a tu reino, y aún así atreverte a usarme, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias, Dios. Bendice esta congregación, cada uno de los que está aquí, sus familias, y que a partir de hoy hayan testimonios, Señor, de libertad en este lugar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.